Y esa es tu semilla. Y por eso decimos siempre, duele ver a nuestros países a veces pasar este tipo de necesidades, pero insisto, podemos hacer algo. No solo nosotros desde aquí, porque toda la gente de aquí es trabajadora, no tenemos multimillonarios, debe haber algún narco escondido por ahí, pero no tenemos la menor idea. Pero lo cierto es que nadie se explica cómo es que podemos enviar remesas a todo el mundo y tiene que ver con dar. Y esa semilla vuelve siempre en una cosecha más abundante. Y eso tiene que ver con que cada país, cada nación, cada ministerio, independientemente de la denominación, de lo que crea, pueda servir, pueda ayudar. Bautistas, no sé, reformados, pentecostales, liberados, atados, con ganas de desatarse, lo que sea. Pero lo importante es sembrar. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Muy bien. Mientras que preparaba este mensaje, esta semana, repasaba algunas irónicas declaraciones de la prensa de ciertas celebridades. Digo irónicas por lo que sucedió después, pero también curiosas. Philip Seymour Hoffman dijo, me preocupan esos actores jóvenes que tienen 19 años y que de repente son tan ricos, son tan famosos. Y dice él, si yo en ese entonces hubiera tenido tanto dinero, hoy ya estaría muerto. Y Hoffman fue encontrado sin vida, aquel que le dio vida a Truman Capote, fue encontrado sin vida en su departamento en New York el 2 de febrero de 2014, víctima de una supuesta sobredosis, truncando la carrera de un brillante actor. Otra declaración, nadie sabe lo que va a pasar mañana, solo el destino, declaró Paul Walker, protagonista de la saga Rápido y Furioso, quien falleció el sábado 30 de noviembre de 2013 en un accidente de tráfico aquí en California. Era el pasajero del automóvil de un amigo y un trágico desenlace para una vida cinematográfica que estaba vinculada a la velocidad, a los automóviles de carrera. River Phoenix, para los más memoriosos, fue otro joven que acabó con su vida el 31 de octubre de 1993. Mezcló una bomba, un cóctel de heroína, Valium, marihuana, efedrina y dinamitó una de las carreras más prometedoras de los 90. La muerte le llegó a este muchacho a los 23 años. Más allá, los que yo no me acuerdo, porque soy muy jovencito, pero algunos se van a acordar, más allá en la época estaba Judy Garland. Las conocimos algunos como la famosa niña del Mago de Oz, y después se transformó en una gran actriz. Y ella declaró alguna vez al New York Times, yo puedo vivir sin dinero, pero no puedo vivir sin amor. Y un atracón de somníferos, el único remedio que tenía para combatir su agotamiento crónico, sesgó una vida marcada por una fuerte adicción a los barbitúricos. Y terminó su vida, obviamente. Fue hallada en su bañadera o en su bañera el 22 de junio de 1969. John Belushi, aquel que conocimos algunos cuando jóvenes como uno de los intérpretes de los Blues Brothers, acuñó la frase que después dijeron que la emitieron otros cantantes, pero fue él el que la dijo por primera vez. Vive rápido, muere joven y deja atrás un bonito cadáver. Y el célebre cómico falleció como consecuencia de una dosis fatal de cocaína y heroína la mañana del 5 de marzo de 1982. El 19 de agosto de 2012, poco más acá, un director, Tony Scott, el cuerpo sin vida de él fue hallado en las aguas de la zona portuaria de Los Ángeles. Se alzó con varios premios, tenía varios Oscars sobre la chimenea, pero de algún modo sentía que no alcanzaba. Escaló la valla de seguridad y saltó al agua desde el puente Vincent Thomas. La autopsia reveló que tenía antidepresivos, somníferos en su sangre y la policía terminó de confirmar que fue un suicidio, nadie lo podía entender. La muerte no me asusta en absoluto, dijo quien interpretó por años a Kung Fu, David Carradine. Y el cadáver del actor fue hallado el 3 de junio de 2009 en una habitación de Van Gogh, donde estaba rodando su última película. Tenía un cordón atado alrededor del cuello y de los genitales. Así que terminó su vida también en pleno éxito. Heath Ledger, o Ledger, ustedes saben pronunciar mejor, yo pronuncio el inglés británico. Heath Ledger
se alzó con el premio más ansiado, la estatuilla, el Oscar, solo que lo hizo después de muerto, porque falleció a los 28 años de edad, o el 22 de enero de 2008, con una sobredosis de medicamentos, y él había terminado de interpretar al Joker en Batman, el Caballero Oscuro, y nadie podía entender cómo se había quitado la vida. Robin Williams fue quien dijo: solía pensar que la peor cosa era terminar solo. No, no lo es. La peor cosa de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo. Y se ahorcó con un cinturón en su dormitorio, según informaron las autoridades policiales. Y finalmente, Elvis Presley, quien supo cantar en la iglesia, quien se crió en una escuela dominical, supo decir a la prensa: el Señor da y el Señor quita, parafraseando a Job. A veces pienso que me fui muy lejos y no sabría cómo regresar. Alrededor del mediodía, el 16 de agosto de 1977, el rey fue encontrado inconsciente en el baño de su habitación, trasladado al Hospital Memorial de Memphis y al rato fue declarado muerto. Y los doctores indicaron que fue por una ingesta de barbitúricos. Entonces estos son algunos de los famosos, de las celebridades. Si uno se mete en el ámbito de la música o del rock, aún es un poco peor. Y la pregunta es, ¿qué hay en la cima que los asusta tanto? Claro, la mayoría de nosotros no somos celebridades, ni tenemos Oscar sobre la chimenea, pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo inconscientemente quizás nos estemos yendo por la pendiente? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando realmente hacia lo importante? Porque no es de extrañar que aún conociendo a Dios, a menudo nos encontremos buscando la felicidad, la satisfacción de un modo equivocado. No es raro que aún conociendo a Cristo hace años, en algún momento nos desviamos y no nos damos cuenta que estamos fuera del carril. La raíz real de esa insatisfacción, esa búsqueda fútil de la felicidad, traza sus orígenes desde el Edén. La pregunta de la serpiente da en el blanco de nuestro corazón. La pregunta que le hace a Eva: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y antes de eso, Eva se había deleitado en la provisión de Dios, porque podía comer de todos, menos de uno. Pero ahora ella decide que quiere más. Y ella decide que el único árbol que la hará feliz y el único fruto que la hará feliz cuelga del único árbol, de la rama del único árbol del que Dios le prohibió tomar. Por eso al participar del fruto descubre lo que todos hemos descubierto en alguna ocasión: que la búsqueda de la satisfacción, de eso que está más allá o más allá de lo prohibido, es una carrera estéril, no nos hace feliz. Y pocas personas en la historia han tenido éxito en esta búsqueda de la satisfacción o de la felicidad hasta las últimas consecuencias. Muy pocos. Recién te di una lista de algunos que trataron de buscar la felicidad y por alguna razón no sé qué vieron en la cima que los asustó y no pudieron continuar con sus vidas. Pero en esa corta lista de los que lo han intentado todo está Salomón, el hijo de David, el rey de Israel durante el siglo X a.C. Uno conoce a Salomón por sus dichos, por sus proverbios, pero la historia lo muestra no solo como un hombre sabio del mundo en su época, claro, sino uno de los más ricos, de los más magnánimos, de los más excéntricos. Si alguien puede hablar de la experiencia de obtener todo lo que desea, es, señoras y señores, este hombre. Él es, al igual que el Tony Stark del universo de Marvel, Salomón se podía autodefinir como un genio, millonario, playboy y filántropo. Tenía todo lo que quería. Y con una riqueza ilimitada a su disposición, el magnate buscó la satisfacción en un desenfreno exhaustivo por decir: tiene que haber algo más detrás de aquel fruto, detrás de aquel árbol. Y registró sus hallazgos de este experimento en el libro llamado Eclesiastés. Todo lo que vivió lo registró. Si uno va al libro de Eclesiastés va a ver 12 capítulos de una lucha libre intelectual acerca de lo que importa y lo que no importa en este mundo. Él lo registró y lo dejó como registro para nosotros. Entonces uno ve ahí las reflexiones irreverentes, crudas acerca de la vida, que a veces ofenden, te aviso. A veces ofenden, porque son brutalmente honestas, sinceras. Pero el tipo
investigó, experimentó, llegó al límite y lo registró. Y lo dice acá en 12 capítulos de Eclesiastés, que cuando tengas tiempo los puedes leer, porque no es algo para repasar rápido, sino para degustar palabra por palabra. Él lo registró como alguien que está de vuelta de todo. Y no pierde el tiempo, Salomón. Cuando uno lo lee y ve el registro de su proyecto, va al grano, va al hueso. Y así es como abre su libro en Eclesiastés. Está la gran apertura de su libro, que si yo tendría que ponerle un título sería este: Las memorias de un rockstar. Porque él descarnadamente comienza diciendo vanidad de vanidades. Hay una versión que dice absurdo de los absurdos. Todo es absurdo en la vida. Todo es vanidad. Y luego aclara y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de tanto afanarse en la vida? ¿Qué gana? Y en los 2 primeros capítulos Salomón reúne pruebas convincentes para apoyar su visión depresiva del mundo. Y una a una va descubriendo el valor temporal de esas búsquedas insignificantes de la vida, de manera que las va enumerando, para que nosotros hoy, años después, lo podamos leer y lo tengamos como ejemplo. Y el hombre comienza hablando de la salud física. Si siempre tuviste buena salud, lo más probable es que nunca pensaste mucho en tu bienestar físico. Hay algunos afortunados que nunca se enferman de nada, o que cuando se enferman lo ocultan. Pero habla con gente, como bien nos decía recién José Luis Rodríguez, que tuvo problemas de salud, que le quitaron parte de su calidad de vida, y vas a comprender por qué los seres humanos asumimos que la salud, que la longevidad son claves para ser feliz en la vida, para ser medianamente feliz. Entonces Salomón es muy pragmático, muy directo con respecto a nuestro tiempo aquí en la tierra. Muy directo. Entonces él dice, generación va, generación viene, pero la historia siempre se mantiene. O la historia siempre es la misma. La tierra siempre está en su eje. Nadie se acuerda, dice Salomón, de los primeros hombres. Y nadie se acordará tampoco de los últimos, no se hagan ilusiones. No habrá memoria de aquellos entre los que habrán de sucedernos. La gente se olvida hasta de los grandes artistas. Imagínate Bad Bunny, se van a olvidar pronto. Se olvidan de todo. Se olvida de quién ganó el Oscar hace años. No nos acordamos quién fue campeón del mundo en el mundial hace 3 mundiales atrás. Decimos, ¿quién fue? Todo es subjetivo. Y Salomón lo descubre. Él le dice, ¿por qué crees, en otras palabras, que tu vida es tan significativa si solamente vas a vivir, ¿qué? 80, 90 años en el mejor de los casos. Él dice, el mundo va a seguir girando como giraba antes de que tú llegases y va a continuar girando después de tu muerte. Y ya sea que disfrutes de una salud maravillosa, fantástica, magnífica, o hayas luchado físicamente durante décadas, el fin es el mismo. Así comienza Salomón el libro. No es un libro para decir aleluya y saltar de alegría, pero así es como comienza. Él dice, morirás y el mundo seguirá. Primer descubrimiento, dice el sabio. Pero es como si estuviera diciendo, mantén tu vida en perspectiva. No te sientas nunca el tapón del océano, porque vas a desaparecer de la escena dentro de algunas décadas y el mundo va a permanecer. Es más, nuestro césped nos va a sobrevivir. La próxima vez que lo cortemos, tenemos que recordar que somos los sirvientes temporales de esa grama. Que somos solo sirvientes del césped. Algún día otra persona va a tomar tu lugar. Otra persona poseerá nuestra casa, nuestra pequeña parcelita de tierra, y el césped va a seguir ahí. Seguirá creciendo y otra persona lo cortará hasta que también esa persona sea sacada de la escena y venga otro a empujar la cortadora. Entonces uno piensa que todo nos va a acompañar en la muerte. No, las cosas se van a quedar, dice Salomón. Yo suelo contar mucho lo que el piso encerado significaba para mi madre. No crean que teníamos una casa lujosa, era una casa chiquitita. Si entraba un endemoniado se liberaba porque entraba el demonio o la persona. Los dos no entraban. Y los días sábados, pero aún así mamá decía, somos pobres pero limpios. Impecable estábamos todos cuando íbamos al colegio. Parecíamos gatos de rico, todos perfectamente lustrados. Y la casa los sábados ella decía, voy a hacer limpieza profunda. Y compraba un producto que no sé si existe, llamaba Policera.
y enceraba y nos obligaba a caminar descalzo dentro de la casa. Y hacía un escándalo si caía alguna miguita de la mesa en sábado. El sábado no podía caer miguitas de la mesa, jamás. Y decía mi mamá, es que si vienen visitas, yo soy la que paso vergüenza. En la vida vino una visita, nunca. La única que venía era una tía media sorda y ciega, que la hubiésemos recibido en el gallinero y no se hubiese dado cuenta. No lo habrían notado. Y hace poco, cuando me tocó ver a mis padres dentro de un modesto ataúd, reflexioné sobre aquellos días de manteles y vajillas guardadas para ocasiones especiales que jamás llegaron, y pisos encerados que nadie valoró y que nadie admiró jamás. Mi padre cierta vez, buscando algo en los cajones de mi madre, hasta le encontró calzones sexys que él jamás había visto. Dios sabe que no te miento. Dijo, ¿y esto? Y yo me di cuenta, no entendía mucho, pues me di cuenta que el viejo primera vez que se desayunaba con ese mini calzón. Mi mamá usaba esos circo rodas hasta acá, pero ese era... Y mi mamá contestó, son para alguna ocasión especial. Dijo ofendida. Yo pensé, menos mal que no dijo que eran para visitas, ¿no? Y más, en aquella casa de la infancia ya no se parece nada a lo que fue. Hace poco fui a esa casa y ya no está mi madre para mantenerla impoluta. Alguien más vive allí y dudo que les importe si caen miguitas de la mesa o si les obligan a sus hijos a caminar descalzos los días sábados. Todos, dice Salomón, vamos a morir y el mundo seguirá girando sin nosotros. Es la primera reflexión del sabio. La segunda es porque le ha reconocido por su sabiduría, por lo que sabía. Nadie más sabía que el tipo en el siglo X antes de Cristo. Sabía de todo, de lo que le preguntaras. Y Salomón se había puesto como objetivo obtener conocimiento. Y él escribió literalmente, me dediqué de lleno a explorar todo lo que tenga que ver debajo del cielo, investigar todo lo que hay debajo del cielo. De más allá no me compete, pero del cielo para acá voy a investigarlo todo. Me puse a reflexionar y aquí me tienen, dice Salomón. Concluye, dice, acá estoy engrandecido, con sabiduría más que todos mis antecesores, en Jerusalén, habiendo experimentado abundante sabiduría, conocimiento, y todo, concluye, es como querer atrapar el viento. Ni siquiera la sabiduría me sirve. Una vez le dije eso a mi madre, mamá, el hombre más sabio del mundo dijo que estudiar no sirve. Es como perseguir el conocimiento, es como querer atrapar el viento. La vieja me dio un chanclazo y me mandó a la escuela, ¿no? Pero Salomón no está diciendo que la educación es mala. Simplemente dice que no nos hará más felices. No sé si conociste a alguien que termina la universidad y después no sabe qué hacer, así que saca una especialización pensando que eso le va a dar alguna dirección en la vida y después va a un máster o se mete en un máster, todavía no encontró lo que busca, así que intenta con un posgrado, incluso va por un doctorado y sigue insatisfecho. Más conocimientos, más grados, más credenciales, más diplomas colgados sobre la pared. Si esto te suena, capaz que te puede ahorrar tiempo o algunos pagos de matrículas. No estoy diciendo que la sabiduría, el conocimiento, yo siempre insisto con que tenemos que leer, no podemos hacer de la ignorancia una virtud, ¿no? Lo que trato de decir es que él, que estaba en las antípodas de la ignorancia, que sabía todo, llegó lo más lejos que un ser humano puede ir en la adquisición del conocimiento. Esto es lo que concluyó, dijo, mientras más sabiduría, él lo dice así, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre, dijo Salomón. Por eso hay una canción por ahí que dice, ojo que no ve, corazón que no siente. Mientras más se sabe, más se sufre. Yo tenía un hermano, digo tenía porque partió a la eternidad. Tenía un hermano que era muy astuto cuando hablaba de mí, mi hermano de sangre, el que me seguía. Era muy astuto para hablar de mí, enfrente mío. Entonces él solía utilizar la psicología inversa. Nadie aprenda de esto, no lo repitan, ¿eh? Pero para que yo no me diera cuenta si él me estaba halagando o me estaba insultando,
él usaba la psicología inversa, porque yo desde pequeño tenía la particularidad de vivir en mi propio mundo. Nunca me metía en las disputas familiares. Yo olía una discusión, me ausentaba y volvía cuando la belicosidad había acabado. Siempre fui mantente neutral, ni con uno ni con el otro. Entonces, no obstante, mi hermano era muy visceral y extremadamente pasional, extremadamente dramático. A mi hermano le encantaba el drama. A las 7:06 entro, la mujer que tú quieres. Él le encantaba esa onda novela. La vida de él era una novela. Entonces, cuando él se enojaba conmigo, le decía a mi madre en voz alta: ¿sabes a quién admiro con toda mi alma? ¿Sabes, mamá, a quién admiro? Yo paraba las antenas. Yo quisiera ser como Dante. Como Dante. Porque yo me preocupo por ustedes. Yo me preocupo por lo que sucede en esta casa. Por la salud de todos. Que todos estén bien. ¿Y vos lo viste a Dante? Él vive en la constelación de Andrómeda. Él vive en su propia flatulencia mental. Decía otra palabra, pero no corresponde. Y yo lo admiro profundamente. Y yo decía, ajá. Porque, ¿sabes, mamá? Si uno es como él, delante mío, si uno es como Dante, que le importa un reverendo cuerno lo que le pasa a su propia familia, se sufre menos. Se sufre menos. Dante es un tipo que no sufre. No sufre. Ay, yo le pido a Dios que me dé la sangre de pato que tiene él. Me miraba y decía, ¿por qué Dios no me hizo como vos? No sé. Yo no sabía todavía si era un halago, fíjate vos. ¿Por qué Dios no me hizo frío, apático, desinteresado como vos? Ay, ojalá yo fuera como Dante, mamá, álgido, linfático, indiferente, despegado, glacial, insensible, gélido, frígido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te puedes defender porque te estás mirando. Se sufre menos, mamá, se sufre menos. Yo no le respondía, insisto, porque no sabía si me estaba mandando al infierno, me estaban mirando. Y Salomón lo dijo antes que mi hermano. Mientras más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Cuando descubres el corazón de la gente, más sufre. La sabiduría añade tristeza porque sabes cuando te están mintiendo. Sabes cuando alguien te halaga superficialmente. Descubres cuando alguien te quiere timar. Entonces dice Salomón, al final la adquisición incesante del conocimiento no me llena el vacío. De hecho, algunas de las personas más miserables que a mí me ha tocado conocer pensaban que una ronda más de investigación, una excavación arqueológica más, un disco más, una portada más con su foto en un libro le daría lo que estaba buscando. Y nunca aprendieron lo que aprendió Salomón, que la educación es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Y cuando estos tipos tristes llegan al final, se dan cuenta que sacrificaron las cosas que más importan en el camino. Años gastados en perseguir la clase de equivocada de cosas a expensas de las que sí importaban. Y luego en el capítulo 2, Salomón mete a sus lectores, o nos mete a nosotros, en una zambullida, en una piscina de hedonismo. Y él dice, pensé que una botella de vino me haría feliz. Nadie diga amén. Y se embarca en una desenfrenada búsqueda de placer. Y ahora está enumerando algunas famosas drogas de la época. Dice, en cuanto a los placeres, dice Salomón, ¿para qué sirven? Yo quise hacer la prueba de entregarme al vino y de aferrarme a la necedad. En un momento él no quería pensar y dijo, a tomar vino. Seguramente era Malbec mendocino argentino, que es el vino ungido. Ahora, ¿cuánto Malbec hace falta para llenar los vacíos, los huecos de un corazón? Ahí te voy a dar una pista. No hay suficiente vino en el mundo para eso. Los programas de desintoxicación están llenos de gente que descubrieron a las malas que el vino o las drogas o cualquier otra cosa en el torpe intento de anestesiar el dolor que no conduce a la vida feliz. Y luego Salomón dice, y también voy a hablar de ser adicto al trabajo. Yo no sé si el concepto de adicto al trabajo te suena familiar, ya sea porque conoces a uno o porque tú eres uno. La gente que busca el trabajo, igual que un alcohólico busca la siguiente copa o el siguiente trago, tiene una enfermedad. Nada más que eligió una droga diferente. El objetivo del adicto al trabajo no es un subidón químico, es la adquisición.
es el logro, estar en la cima, estar siempre arriba. Y Salomón corrió por ese camino. Dice, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, noten que todo es plural. Cultivé mis propios huertos, mis propios jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. O sea, que Salomón no se construyó una casa, se construyó varias. Tenía casas en Punta Cana, en Marbella, Beverly Hills. Tenía propiedades en Indian Creek, ahí donde vive Julio Iglesias y Ivanka Trump, en la bahía de Vizcaya. Una en Tijuana, por si no llegaba. ¿Qué sé yo? ¿Qué? Y eran suntuosos, con viñedos, jardines, huertos, aljibes. Algunos son capaces de gestionar el equilibrio entre su vida laboral y su familia, pero la mayoría de los empresarios no pueden. Me acuerdo que durante la secundaria yo conocí a un amigo al que yo le envidiaba mucho. Y no voy a decir envidia santa, envidia de la buena, Te envidio. Esa envidia que suelen tener las mujeres por una más flaca. ¡Ay! 5 hijos, mira el trasero que tiene. Mira, no entiendo. Se lo hizo. Se lo operó, se lo levantó. Bueno, esa envidia. Esto para que nos pongamos en la misma página, ¿no? Y este tipo, este muchacho, tenía toda su ropa en tiendas italianas. Yo le daba la ropa a mis hermanos. Y este vivía en un barrio privado. Yo también, pero privado de luz, privado de gas, privado de agua. Este tenía un barrio con seguridad. Su padre lo traía en una poderosa Renault Fuego, que era el auto del momento en Argentina. Quien tenía una Renault Fuego eran 3, 4 potentados en mi país. Entre ellos el padre de mi amigo, que era un pez grande de una empresa de telefonía, y se pasaba la vida viajando, lo dejaba al hijo solo en la mansión con todas las comodidades. Yo amaba esa vida. Una vez fui a su mansión y estaba solo, con una mucama que le decía, el niño quiere más. Yo decía, ay, Satana, a mí mi vieja me manda, si querés leche, hacétela. Y yo tenía una sirvienta, era Ricky Ricón. Claro, el papá trató de arreglar su ausencia en la casa, comprando una casa de verano en la costa, otro departamento en Miami Beach, otro para esquiar en Bariloche, en el sur patagónico. Lo tenía todo el muchacho. Y un día, conversando ya un poco más grandes, él admitió que él cambiaría sus vacaciones exóticas, sus mansiones, sin dudarlo, por padres que estuvieran cerca, como los míos. Y yo le dije, bueno, pero mi papá y mi mamá no son un dechado de afecto. Y me dijo, no, pero por lo menos los tenés. Tu mamá te prepara la cena cada noche. Mis padres están divorciados, nunca veo a mi madre. Por lo menos tu papá está en casa todas las noches y los fines de semana. Duerme la siesta, le digo, pero está ahí durmiendo. Mis padres están siempre fuera. Lo único que tengo son cosas. Y no puedo comprar lo que tú tienes. Claro, el padre se pasaba la vida haciendo negocios, alegando, supongo, que se sacrificaba por sus hijos o por su hijo. Y en realidad lo único que le proporcionaba era cosas. Obviamente no puede un padre así deshacer los años que perdió mientras su hijo crecía, porque aquellos años ya se fueron. La vida no admite botón de rebobinado. Ojalá. Pero el tiempo es un gran timador que va pasando y nos hace creer que podemos hacer hoy lo que debimos haber hecho ayer o mañana, en su defecto. Entonces las personas más exitosas suelen ser quienes llegan para la cena o cuando ya están todos dormidos, para mantener un estilo de vida que la familia da por sentado. Alguien lo mantiene. Yo no estoy diciendo que si él debería trabajar menos o no trabajaría. No, todos viven de ese estilo de vida que dan por sentado. Y la mayoría de los que van a la vanguardia de nuestra sociedad, como grandes empresarios, grandes magnates, lo han pavimentado con su propia familia. Finalmente compraron la casa propia y perdieron el hogar en el trayecto. En el proceso olvidaron, como dijo alguien, que la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Porque nunca sabemos si estamos criando a un niño que va a descubrir la cura contra el SIDA, el cáncer, el ébola, el COVID. De nuestro seno puede salir un líder mundial, un presidente. Nunca sabemos a quién estamos educando. Mi mamá nunca supo a quiénes estaba educando.
a mi hermano que me admiraba por mi frialdad y a este frío que después iba a inspirar a otra gente. Ella decía, prepárate, mijo, porque Dios te puede llevar quién sabe hasta dónde. Y si esta historia te revuelve, yo digo siempre, aún no es demasiado tarde. Porque aunque nuestros hijos hayan crecido, uno todavía puede construir, profundizar relaciones. Pero uno no puede correr tras el viento, pasando todo el día y toda la vida en una empresa. Y si eres un padre o una madre que se queda en casa, tampoco pases tu vida encerando el piso, controlando que nadie tire amiguita los días sábados. Y mucho menos te guardes calzones para una ocasión especial. Aunque sea tráelo el domingo, que nadie lo va a ver. Pero uno tiene que invertir en las cosas que realmente importan, ¿no? Porque si uno fue un mal padre no lo resuelve necesariamente siendo un mejor abuelo. Y es fácil confundir trabajo con riqueza, porque a menudo una cosa nos lleva a la otra. Pero Salomón lo diferenció, porque uno implica una obsesión por conseguir logros, cosas. El otro implica una obsesión por posesiones, por ganancias materiales. Entonces Salomón dice, me hice de esclavos y de esclavas, y tuve criado, y mucho ganado vacuno y lanar, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que eran de reyes y de otras provincias. Claro, en aquel entonces el símbolo de esclavos era sinónimo de estatus. Y Salomón llenó todas sus casas con mucho personal. Ya había capturado al elefante blanco, ahora lo tenía que alimentar. Y el ganado era otro barómetro medible de la riqueza. Porque si los campos de tu propiedad estaban llenos de cabras y ovejas pastando, los vecinos sabían que eras rico. Salomón reconoce que quería mostrarle a todo el mundo que él era un potentado, que tenía innumerables rebaños, manadas, para llenar las colinas y los pastos de su propiedad. Por supuesto, después necesitó, es una cadena, es un círculo vicioso. Necesitó más personal para cuidar todos esos animales. Nada muestra tu riqueza más fácilmente que un montón de irrefutable dinero. El comercio exterior también era importante para el negocio, así que la fortuna que amasó Salomón incluía tesoros extranjeros. Yo conocí hace unos años a un productor artístico, amigo, que tiene un departamento muy cerca donde los muchos ricos atracan sus barcos, sus yates, sus veleros en el muelle. Entonces le pregunté, le digo, porque él puede también, le digo, maestro, le digo, estando tan cerca, tan cerquita del mar, ¿nunca se te ocurrió tener tu propio barquito, aunque sea chiquito? Y me dice, sí, esa era mi idea cuando llegué. Pero después me di cuenta que ni loco, porque estos yates viven atracados al puerto, se llenan de algas, de hollín. Casi ningún rico viene a navegar. Son un símbolo de estatus. Es solo esnobismo. Entonces los cuidadores son quienes a veces los mueven un poco por la bahía, pero no pasan más allá de la escollera, del espigón. Entonces yo pensé, ¿quién querría mantener, porque hay que mantenerlo, un lujo solo por el estatus? ¿Quién pagaría por mantener un barco solo por ostentación? Y Salomón dice, bueno, ahora tengo que mantener el elefante blanco que atrapé. El arte y la música eran otros indicadores de riqueza en los tiempos de este rockstar. Solo los ricos podían permitirse tales lujos en los tiempos antiguos. Entonces las artes tampoco pasaron desapercibidas para el hijo de David. Porque además de todas las riquezas tangibles que poseía, también dijo, me hice de cantores y de cantoras. ¡Oh! Muchos de nosotros ahorramos capaz mucho para ir a un concierto de tanto en tanto. Salomón fue, compró la banda y se llevó el puma a casa. Vente. Y lo tenía el puma para que le cantara. Adquirió los mejores músicos, los llevó a su palacio para que le hagan un concierto cada vez que el tipo quisiera. Pensando que la riqueza llenaría el hueco, lo persiguió sin descanso hasta que fue el hombre más rico y siguió vacío por dentro. Yo conozco a gente que dice, bueno, pero yo no pido riqueza, yo lo que pido es, no sabe lo que sería teniendo $10,000 en el banco. Ya estaría satisfecho. Que no lo toque, lo tenga por las dudas. Eso me haría feliz. O una casa más grande, es todo lo que pido, estamos todos amontonados. Entra el demonio, entra la suegra y nos tenemos que ir afuera. O quisiera ese automóvil, que siempre, con que yo llegue ese auto, manejarlo, aunque sea manejarlo.
Parafraseando a Salomón, él dijo, en algún momento te vas a despertar y te vas a dar cuenta que eso no tiene importancia. Y permíteme que te ponga algunas cosas en perspectiva, porque la fe cristiana en sus orígenes no está en contra de las bendiciones materiales. Aunque no tenemos que poner la fe en las riquezas, Él quiere que la disfrutemos, de la... Claro, ¿quién no quiere estar más confortable? Pero el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes y no pongan su